Bueno, entonces, como les dije, ¿están viendo la pantalla? Sí, Sí, profe, profe, se se ve. ve. Bueno, vamos a comenzar a ver la parte de ingeniería del proyecto, ¿no es cierto? Vamos a ver en varias partes. O sea, la ingeniería es la parte más larga del proyecto, si se quiere, ¿no es cierto? Por lo menos en los proyectos que hacemos acá, ¿no es cierto? Donde hay que está mucho, hacemos mucho hincapié en la parte técnica, ¿no es cierto? Bueno, la parte de ingeniería, digamos, eh, todos los diseños de ingeniería siempre suponen combinar distintos aspectos, ¿no es cierto? Un poco es la teoría, ¿no es cierto? Viene dada por todas las materias específicas que tienen ustedes, y la parte práctica, ¿no es cierto? ¿Mm? Obviamente que parte práctica un poco no tienen ustedes, ¿no es cierto? Pero normalmente cuando uno hace un proyecto siempre pone en juego su expertise. Bueno, también supone la parte de originalidad, ¿no es cierto? O sea, la posibilidad de poder eh, que, digamos, proponer cosas nuevas, diferentes, ¿no es cierto? El hecho de que uno tome información no quiere decir de que no pueda plantear algo diferente de lo que está previsto o lo que normalmente está en los flowcitos, en las descripciones de los procesos que uno puede tomar. O sea, siempre se producen avances y muchas veces estos avances están dados simplemente porque por la actualización que uno hace de la tecnología, ¿no es cierto? Lo cual, o la forma con que encara el proyecto. Así que, te digo, siempre hay posibilidad de innovar en algo, ¿no es cierto? De presentar algo original de alguna forma, ¿no es cierto? El otro tema, el otro que hay que tener en cuenta también es el sentido común, ¿no es cierto? El sentido común nos lleva a tener, digamos, a adoptar ciertos criterios y no desviarnos un poco de la realidad, ¿no es cierto? No poner cosas que están fuera de lo lógico. Si bien el sentido común no es algo tan frecuente, ¿no es cierto? ¿Mm? Para ustedes, ¿qué es el sentido común? Y podría ser por ir por el camino más fácil. Bueno, podría ser, ¿no es cierto? O sea, bueno, alguien dijo que el sentido común es el menos común de los sentidos, ¿no es cierto? Dentro de estos dichos que están. ¿Mm? También un filósofo griego dijo que el sentido común es la cosa más uniformemente repartida en el mundo, ¿no es cierto? Porque para decir esto, digamos, para justificar esto, dice que todos creen tener la cantidad suficiente de sentido común para no necesitar más, ¿no es cierto? Así que eh, no es algo que podamos definir muy fácilmente el sentido común y lo que podamos tener nosotros como criterio de ser que realmente lo que estamos diciendo nosotros sea lo mejor, no sé. Pero bueno, con el sentido común es proponer cosas que no están fuera de lo, de lo que marca digamos, la norma o la pauta de lo que es la industria, en este caso, ¿no es cierto? Lo que es el ámbito en el cual uno está proponiendo las cosas. Bueno, en el principio, para tener en cuenta el diseño, siempre hay que tener en cuenta los clientes, ¿no es cierto? Cuando estuvimos hablando de mercado, estábamos hablando de la parte de productos, decimos que los productos están destinados a satisfacer necesidades de los clientes y desde este punto de vista los procesos tienen que adecuarse a realizar productos que van a estar destinados a estos clientes que tienen estas necesidades específicas, ¿no es cierto? Que no quiere, esto no significa que nosotros tengamos que hacer las cosas como a nosotros nos parece que están bien, sino de la manera con que es más fácil venderlos, ¿no es cierto? O que el mercado acepta las cosas, ¿no es cierto?
a veces, digamos, uno pretende hacer las cosas de la mejor manera, pero siempre la mejor manera es la que tiene uno, ¿no es cierto? No es la de los demás. Y muchas veces, a veces tampoco es la que mejor satisface a los consumidores. Bueno, entonces, las preguntas, esto de que en la parte de diseño son importantes, ¿no es cierto? ¿Qué es el cliente? O sea, todo lo que podemos hacer para inducir a comprar los productos, que pueden estar dados por propiedades del producto, por propiedades de los envases o por procesos que aseguren que el producto tenga determinadas características. Bueno, en general todo lo que es el diseño corresponde digamos, a conjugar ideas y conocimientos y de buscar un objetivo determinado, ¿no es cierto? Y para conseguir este objetivo aparecen restricciones, que algunas son, podemos decir que son internas a proyectos y otras que son externas, ¿no es cierto? Cuando hablamos de las restricciones, hay de distinto índole, ¿no es cierto? Para lograr el diseño que nosotros, del proceso que vamos a dar adelante, primero tenemos que pasar por un criterio de la selección de los procesos, ¿no es cierto? Ver cuáles son los procesos posibles, y estos procesos posibles tenemos también que verlo en la medida de los niveles de producción que nosotros nos proponemos, ¿no es cierto? De pronto el mejor diseño puede ser óptimo para un nivel de producción, pero no puede ser adecuado para otros niveles de producción. Así que eso tenemos que tener en cuenta, ¿cierto? Otro de los aspectos que tenemos que tener en cuenta de las restricciones, que son las condiciones del proceso, ¿no es cierto? Los procesos nos llevan a tener en cuenta ciertas condiciones y, bueno, no siempre es posible cumplir con todas las condiciones, a veces por temas económicos, ¿no es cierto? Tenemos que tener los métodos, que nosotros lo conocemos como los métodos propios de la ingeniería, ¿no es cierto? Tenemos que tener los tiempos, ¿no?, que correspondan, ¿no es cierto? O sea, los tiempos en cuanto a producción y los tiempos de diseño, ¿no es cierto? Tenemos que tener en cuenta la cantidad de personal, o sea, ¿no?, lo que corresponde a la organización y lo que vamos a disponer, qué materiales se cuenta o de qué materiales se disponen. No siempre los materiales más adecuados están disponibles, o ya sea por disponibilidad física o por disponibilidad económica, ¿no es cierto? Así que eso también tenemos que tener presente. Hay en ciertos procesos que uno podría optar por distintos materiales, pero no puede optar de pronto por lo óptimo por como decimos, una cuestión económica o de disponibilidad. Bueno, de estos métodos, de estos distintos posibles procesos, va a salir un diseño posible, ¿no? Y esto después está sometido a otras restricciones. Uno son las leyes físicas, que son básicas. Otro de las restricciones, y a veces puede ser quizá la más importante cuando uno encara un proyecto, son las restricciones económicas, ¿no es cierto? O sea, cuando uno realiza un proyecto, adopta equipos, tiene costos, tiene inversiones, y para que el proceso se lleve adelante tiene que saber que va a contar con esos recursos, ¿no es cierto? Sea dinero, sea equipos. Así que esto es importante, ¿no? Y aparte, el proceso del proyecto tiene que ser rentable, ¿no es cierto? Pues, más allá de la posibilidad física de llevar adelante el proceso, tenemos que obtener beneficios económicos. Después aparecen temas de control gubernamental, ¿no es cierto? O sea, que están dadas por ejemplo, lo que puede ser el código alimentario, las buenas prácticas de fabricación, las restricciones que hay o los controles que hay, como por ejemplo el caso que estaba mencionando recién del cannabis, ¿no es cierto?
donde van a aparecer ciertas regulaciones que hay que hay que cumplir. También aparecen las estándares y códigos, o sea, que son propios de las distintas áreas, ¿no es cierto? De la parte de química, de la parte eléctrica, de la parte de seguridad, ¿no es cierto? Que uno tiene que cumplir más allá de lo que es propio del diseño, ¿no? Pues están las regulaciones de la parte de seguridad, ¿no? O sea, cuando uno, en muchos casos, uno tiene que ocupa productos que son o productos peligrosos o que tienen ciertas complicaciones o ciertas regulaciones por la parte ambiental. Entonces, tendremos que cumplir también con estas regulaciones. Así que hay muchas, digamos, restricciones que nos van imponiendo digamos, primero las propias del proceso y después podemos decir, las de entorno, que nos van a condicionar qué es lo que nosotros podemos hacer. Bueno, ¿alguna pregunta? O sea, profe, para el diseño tenemos que tener en cuenta toda digamos, esa estructura como nos presentó. O sea, siempre tenemos que respetar digamos, cada ítem, digamos, que presentó ahí. O sea, está todo ligado, todo ligado. Exactamente, está todo ligado, digamos. Vamos a ir viendo en el transcurso de esta parte que como empezamos a ver distintas aspectos, ¿no es cierto? Que después también algunas cosas la van a ver en la parte económica, pero bueno, como hablamos en algún momento, en este caso este es el primer proyecto, por lo tanto no es necesario que sea rentable, ¿no es cierto? Pero cuando uno hace un proyecto real, decíamos que hay que hacerlo varias veces, ¿no es cierto? Chequearlo, ¿no? Así que, bueno, eh, vamos a ver digamos, qué información, ¿no es cierto?, qué fuentes necesitamos. En principio, la información que se requiere puede ser dada por datos exactos, ¿no es cierto? O sea, datos exactos pueden ser datos que estén relacionados a la parte de datos teóricos o de diseño, que son datos que podemos considerar exactos, ¿no es cierto? O pueden ser datos experimentales, ¿no es cierto? Los datos experimentales son aquellos que surgen de las experiencias de otros o las nuestras, ¿no es cierto? Y que nos permiten después tomar ciertos parámetros de diseño, como hoy estábamos mencionando antes el tema del balance de masa, ¿no es cierto? Donde un dato experimental será las concentraciones, por ejemplo, de los principios activos y digamos, la fracción que es recuperable, o sea, los tiempos, no sé, varios datos que son muchas veces experimentales. Después también hay datos empíricos, ¿no? ¿Qué es un dato empírico? Les pregunto, a ver. Y lo que surge de la experiencia. Claro, pero ¿qué diferencia hay con los experimentales? Que surgen a partir de experiencias previas de otras, o sea, las escalas más grandes. La cantidad de experiencias. No, no solo la cantidad de experiencias, sino, por ejemplo, que es a escala industrial o son cosas que Para ya mí se... son experiencias personales nomás. Bueno, en Es algo general exacto con números. cuando hablamos de datos empíricos, en este caso son datos experimentales, pero que están suficientemente probados como para que lo podamos tomar con un grado de certeza alto, ¿no es cierto? Para poner un ejemplo, ¿no es cierto? Un dato empírico son los números del Reiner en función del coeficiente de fricción, ¿no es cierto?, que ustedes han visto en el fenómeno de transporte, ¿no? Donde está
esas curvas son datos que fueron construidos a lo largo de muchas experiencias, y no podemos decir que debe ser exacto porque eso tendría que salir de una ecuación, y han visto ustedes en el fenómeno del transporte que las ecuaciones de transferencia de cantidad de movimiento para un flujo de fluidos son, hasta ahora no han podido ser resueltas para todas las situaciones, en cada caso. Entonces, se recurre a estos datos empíricos. Lo mismo pasa con muchos de los números y gráficos que tenemos en la parte de diseño, ¿no? Bueno, o puede ser que no esté disponible, ¿no es cierto? Puede ser que alguno tenga datos que no tenga, y en ese caso tendrá que, digamos, hacer una experiencia y obtener los datos, ¿no es cierto? Pero en muchos casos ocurren, ¿no es cierto? Cuando no tiene el dato y tiene que recurrir a la experiencia, o también a la comparación con otros datos de algo similar para poder realizar los cálculos. Por ejemplo, para poner un dato de diseño, ¿no es cierto? Los CP o las propiedades de transporte de muchas soluciones o de muchas sustancias no están. Entonces tendremos que recurrir a alguna, digamos, hacer alguna simplificación o similar lo que tenemos a otro producto que creemos que es similar, ¿no? Bueno, en general en el diseño siempre tenemos varias alternativas, ¿no es cierto? Así que no es que haya una única manera de hacer las cosas. O sea, en general nos enfrentamos siempre a diferentes maneras, y esto está dado, o sea, en cada etapa del proceso. En algunos casos las opciones son muy pocas, y en otras pueden ser muy variadas, ¿no es cierto? Porque uno parte, por ejemplo, uno puede hacer una extracción, volviendo al caso de cannabis, ¿no es cierto? Con fluido supercrítico, con etanol, ¿no es cierto? Pero esta es la primera, digamos, la primera definición. Ahora, después tendremos que ver cómo es el diseño de los distintos equipos extractores, ¿no es cierto? Entonces, a partir de ahí empezamos a ver cómo empiezan a aparecer las distintas alternativas en cuanto al equipamiento. Y cada alternativa trae consigo otra serie de decisiones conexas, ¿no es cierto? O sea, si yo traigo por un fluido digamos, por dióxido de carbono, por ejemplo, supercrítico, y tengo todas unas instalaciones de recuperación diferentes a que si hiciera con otro solvente. Y también las presiones de trabajo son distintas, o sea que hay muchos cambios que se introducen en otras partes del proceso. Lo mismo que si queremos calentar digamos, agua en un recipiente, ¿no es cierto? Uno puede calentarlo de muchas maneras, ¿no? Y de la manera con que lo haga va a depender de los servicios auxiliares que tenga, de las posibilidades y también de la parte económica. ¿Alguna pregunta? Profe, ¿se pueden Sí. realizar encuestas, por ejemplo? Si se puede reunir información. O ¿En qué encuestas para qué propósito? porque yo me acuerdo el año pasado que varios chicos que cursaron Integración 5, me acuerdo que nos mandaban a veces encuestas para responder, para que participemos. O sea, era a libertad de quien quería participar. No sé si era para reunir información o era por Bueno, alguna pero etapa.
¿Qué preguntas te hacían? No sé si con respecto a si me gustaba algo o algún gusto que prefería. Era más que me acuerdo que era algo con gustos, pero no sé si es con respecto a obtener esta información o más adelante para otro aspecto del proyecto. Claro, No sé. digo, Por así el mercado, capaz. cuando estás en la parte de mercado, sí, digamos, las encuestas son una manera, ¿no es cierto?, de obtener datos, ¿no? Y en una de las técnicas que habíamos visto de estudio de mercado proyectado, hablamos de las encuestas de opinión, ¿no es cierto?, que depende digamos, del tratamiento estadístico que tengamos en la elección de la muestra y de los datos, va a tener más o menos rigor, ¿no es cierto? Pero esto nos serviría tanto para la parte de ingeniería, ¿no es cierto? Porque no podés andar preguntando cómo calentar el agua, ¿no es cierto? Claro, sí, tiene razón. Más que nada en la parte de mercado, sí. La Sí. parte del mercado, sí, ¿no es cierto? Pero cuando uno va a la parte de ingeniería, tiene que basarse más que nada en, digamos, en lo que se usa, ¿no es cierto? O lo que está disponible en la bibliografía, en la fuente de información que son de forma técnica, digamos. Así que, bueno, el diseño siempre supone una serie de pasos, ¿no es cierto?, que son más o menos comunes con todos los procesos de diseño, ¿no es cierto? Lo primero que tenemos que tener en cuenta son digamos, qué es lo que queremos hacer, ¿no es cierto?, nuestro objetivo, ¿no?, lo que nos proponemos. Después es recolectar datos, ¿no es cierto?, de los distintos procesos alternativos, de los datos que tenemos, de los datos de entorno, de las restricciones, como estábamos viendo, ¿no es cierto?, también de la parte económica, ¿no es cierto?, de cuánto es lo que se puede gastar, digamos. A partir de ahí surgen distintas opciones de diseño. Y eso tenemos que, estos diseños, volverlos a chequear si cumplen con lo que nosotros nos habíamos fijado como objetivo. Y eventualmente ir generando distintas alternativas. Hasta que vamos a llegar a un diseño que podemos considerarlo óptimo, porque cumple con esas restricciones que estábamos hablando. Que también habíamos visto algo similar cuando hablamos del proyecto, lo que era el desarrollo de la idea, ¿no es cierto? Decíamos que teníamos que ir chequeando, haciendo el proyecto como varias veces, y ir verificando que eh, la rentabilidad, si las inversiones se adecúan a lo que se puede hacer. O sea, esto también corresponde a esto, ¿no es cierto? La parte de ingeniería va a ser parte de ese proceso de desarrollo de la idea, y acá vamos a ser mucho más, digamos, un poco está más limitado exclusivamente a la parte de ingeniería, pero la parte económica también es relevante por la restricción de recursos, ¿no? Como alternativa, hoy estaba hablando de la recuperación de solventes en la parte del cannabis, ¿no es cierto? Si yo no recupero el solvente, el proyecto no deja de ser rentable, pero por otro lado, si yo no recupero los solventes, tengo un problema ambiental, ¿no es cierto? Porque ese solvente que yo no lo recupero va a ir al ambiente. Entonces voy a tener un problema de contaminación o un problema ambiental. No solamente es económico, también tiene en cuenta otras cosas, ¿no es cierto? Así que, bueno, después de todo esto va a surgir algún diseño, ¿no es cierto?, que va a ser
diseño que va a cumplir con estas restricciones que habíamos hablado antes. Adoptar el proceso siempre es uno de los aspectos más que lleva más tiempo, digamos, porque uno tiene que tener en cuenta una cantidad de detalles, como vamos a ir viendo, digamos, en el resto de la clase y en las próximas clases, ¿no? Bueno, un proceso químico típico tiene una serie de pasos, ¿no es cierto?, de etapas. Tenemos la materia prima. Normalmente esta materia prima suele tener, hay que prepararla, o sea, es la primera etapa del proceso. Después hay una serie de etapas, de pasos, ¿no es cierto?, que normalmente nosotros lo conocemos como operaciones y procesos unitarios, ¿no es cierto?, que van a ir transcurriendo hasta que llegamos a la etapa final, en la cual hacemos el envasado del producto y después lo almacenamos, ¿no es cierto?, para su posterior comercialización. Entonces, hay una serie de etapas. Bueno, una de las primeras opciones que se nos presenta en esto es si hacemos procesos continuos o batch, ¿no es cierto? O sea, esta es una de las primeras pasos en la selección. Bueno, ustedes ya saben lo que es un proceso continuo y lo que es un proceso batch, ¿no es cierto? En general, los procesos continuos se adecúan para niveles de producción altos. Acá hay una cifra, ¿no es cierto? No necesariamente tiene que ser esta. Esto va a depender mucho del tipo de producto, ¿no? En general, los procesos continuos se adaptan a un único producto o muy pocas diferencias en los productos. Porque yo cada vez que introduzco un cambio en el proceso, obviamente que me va a cambiar todas las variables y tengo un tiempo de ajuste, ¿no es cierto?, de todo el proceso. O sea, tiene un periodo, podemos decir, de puesta en marcha que puede ser, en algunos casos, largo, ¿no es cierto? Largo, más de horas, o puede llegar hasta un día, ¿no es cierto? Y esto también significa va a la parada, ¿no es cierto? O sea, cuando yo finalizo el proceso, también tengo todo un proceso de parar digamos, de interrumpir el proceso. Para los procesos continuos no hay muchas limitaciones, ¿no es cierto? Dadas a lo que es posible nada más, ¿no? Y si yo tengo procesos catalíticos, en general un proceso continuo tiene digamos, da un periodo, una vida útil de los catalizadores alta, porque si yo regulo las condiciones, estas condiciones son continuas y permanentes, entonces no voy a tener cambios. Y se adapta, como decimos, a producciones altas, y para que haya producciones altas ya tiene que haber un mercado conocido, ¿no es cierto?, un producto que sea un commodity, como dirían algunos, ¿no es cierto? En cambio, los procesos batch, que es la otra alternativa, ¿no es cierto?, se adecúan a producciones de escala menor, y también nosotros podemos ir variando las especificaciones del producto sin necesidad de afectar el proceso. Podemos ir ajustando, porque como los procesos, digamos, cada proceso lo vamos a ajustar individualmente, y podemos variar las condiciones de cada uno de las fachadas, ¿no es cierto?, o de los lotes. Entonces, podemos ir teniendo distintos cambios, ¿no es cierto? Después, aparecen limitaciones en cuanto al escalamiento, digamos. Si yo tengo catalizadores, todo el continuo, digamos,
arranque y parada va deteriorando más rápidamente los catalizadores. Y se adecúa cuando yo tengo no solamente pequeñas, o sea, producciones bajas, sino también para productos nuevos. Y tiene el otro motivo por el cual uno elige procesos batch es cuando no tiene mucha certeza sobre el diseño, ¿no es cierto? Entonces es preferible comenzar con equipos en batch que son, podemos decir, más fáciles de calcular y de dimensionar que los procesos continuos que requieren un control mucho más exacto. No le veo las caras, así que preguntas, dudas. Se tiene que aclarar, o sea, en nuestro proyecto qué tipo de proceso es, si es continuo, batch o... No, ustedes van a tener que describir en detalle el proceso de ustedes. Sí, Y ya de por sí esto ya habla solo, digamos, ya las características van a hablar solas. ya está, ¿no es cierto? ¿Mm? Así que, o sea, Perfecto. la primera parte de la parte de ingeniería es la descripción del proceso, ¿no es cierto? Pero como venimos viendo en los distintos capítulos, esa descripción es el resultado de toda la investigación y una serie de decisiones, ¿no es cierto?, que hemos tomado. Sí. Eso se va a reflejar, En el digamos, en la diseño descripción. nosotros decíamos que teníamos que copiar todos los datos y una vez que tenemos elaborado, acopiado los datos, los procesamos, los elaboramos y tomamos una decisión, comenzamos a hacer la redacción, ¿no es cierto? ¿Mm? O sea, escribir, ¿eh? Hacer la presentación. Entonces, obviamente, cuando uno comienza la presentación, comienza con prácticamente el resultado, ¿no es cierto? ¿Mm? Y después va justificando las decisiones. Así que ese es digamos, ese es el proceso normal, ¿no es cierto? Decimos el proceso, que acá está un poco más desarrollado, ¿no es cierto? Primero seleccionamos el proceso. Cuando diseñamos el proceso también vamos adoptando los diagramas de flujo, que en este caso van a ser los diagramas de flujo ya completos, ¿no es cierto? No el flowsheet, digamos, original, que muchas veces tiene muchas simplificaciones. Nosotros en iteración 4 vieron, ¿se acuerda cuando hablamos de el diseño de procesos batch, ¿no es cierto? Decimos que incorporamos en tiempo en los diagramas de flujo. Bueno, o sea, eso que estábamos viendo, que vimos en iteración 4, acá lo tiene que aplicar, ¿no es cierto? Para definir los equipos, para definir si ustedes tienen, digamos, tanques de almacenamiento intermedio y otros detalles, ¿no es cierto?, que van jugando, ¿no? Y ahí, al aparecer el tiempo en ese diagrama de flujo, también nos va digamos, abriendo qué posibilidades o qué opciones tenemos en la parte del proceso para poder armonizar digamos, los tiempos de los procesos con los tiempos digamos, físicos de las personas y de las industrias. Bueno, después hay que hacer la selección y las especificaciones de los equipos, ¿no es cierto? En muchos casos hay que diseñarlo, ¿no es cierto? Ustedes van a tener que diseñar algunos equipos, así que a la etapa de diseño, ¿no? Y después de haber hecho la selección y el diseño de los equipos, hay que hacer todo lo que son los diagramas de los layouts, los diagramas de distribución, los diagramas de cañería, instrumentación, o sea, todo lo que está en esta etapa. Esto es la etapa de diseño, que es lo que normalmente hacemos, es lo que hacemos nosotros acá en el estudio de proyecto.
cuando podemos decir que se aprueba el proyecto y se va al proyecto definitivo, ya empiezan a requerirse más datos, ¿no es cierto? Porque aparecen la necesidad de cálculos estructurales, tanto en la parte civil como eléctrica, en la parte de los edificios, las especificaciones de todos los equipamientos en forma mucho más detallada, y ahí aparece la necesidad de incorporar otras disciplinas, ¿no es cierto? Nosotros podemos dimensionar un reactor, pero para la parte de la construcción seguramente se va a requerir de especialistas, de ingenieros mecánicos, ¿no es cierto? Y también de ingenieros eléctricos para la parte eléctrica. Y también de gente que eventualmente conozca, si el proceso es automático, gente que conozca de la parte de automatización o las distintos tipos de accionamientos, especialistas en la parte neumática, hidráulica o lo que sea. Y en la parte de los edificios vamos a estar con el auxilio de los ingenieros civiles o arquitectos o lo que estén más de acuerdo. Y en la parte ambiental vamos a estar el auxilio de los que están especialistas en el área ambiental, y en la parte de higiene y seguridad, o sea, tenemos que tener en cuenta digamos, a los profesionales de higiene y seguridad, o sea que hay mucho más interdisciplinario. Así que, pero, digamos, esto cuando pasamos digamos, a la etapa de definir y de ejecutar el proyecto. ¿Está claro esto? Sí, profe. Bueno, vamos a ver entonces qué tenemos que tener en cuenta, ¿no es cierto? Todos los temas. En primer lugar, las materias primas, ¿no es cierto? ¿Qué disponibilidad tenemos de las materias primas? La calidad, la cantidad, los costos, cómo se manejan, ¿no es cierto? Todos estos temas. La materia prima no siempre es igual en todos los lugares, ¿no es cierto? También tenemos que ver si tenemos la disponibilidad de toda la materia prima o tenemos que traerla a otros lugares, lo cual implica que de pronto tengamos que tener almacenamiento, digamos. Si no la tenemos toda cerca, tendremos, o no la podemos acopiar, procesar en el momento, tenemos que tenerlo guardada, ¿no? Lo cual, si bien no es propiamente del proceso, tendremos que tener en cuenta en el diseño, ¿no? Después, la calidad, ¿no es cierto? La calidad, uno puede plantearse la calidad de muchas maneras. Uno puede plantear requisitos de calidad muy estrictos, o bien puede eventualmente tomar, digamos, materias primas que son de calidades que no son óptimas para unos mercados. Vamos a poner un ejemplo, ¿no es cierto? Si yo estoy haciendo papas prefritas, ¿no es cierto? Como las McCain, voy a buscar, tratar de que mi materia prima, mis papas, sean de lo más parejitas posible, que sean redondeadas, que no tengan, digamos, hueco, o sea, que cuando las pele no te pueda pelarla totalmente. Entonces ahí tengo digamos, una elección muy estricta. Pero vamos a otro ejemplo, ¿no es cierto? Si yo, por ejemplo, estoy haciendo puré de tomate, probablemente me convenga utilizar para la producción de puré de tomate aquellos tomates que no tengan calidad comercial. O sea, que no vayan al mercado de fresco, ¿no es cierto? Entonces tengo una parte de los tomates, o esto también vale por otra fruta, ¿no es cierto? Que son las que no tienen
la calidad del mercado de frescos. Para que un producto, una fruta vaya al mercado central, digamos, no la que viene acá, ¿no es cierto? Que siempre tenemos rejuntado nosotros en la zona fuera, pero lo que va al mercado central y lo que va a los mercados principales tiene que cumplir con requisitos de color, de tamaño, de forma, todas estas cosas. Y hay mucha materia, digamos, mucha fruta que no cumple con esas especificaciones. Entonces eso, digamos, lo más razonable sería industrializarlo, ¿no es cierto? Cuando a nivel de la producción de alimentos hablan de que solamente en algunos casos cerca del 25% entre el 25 y el 50% de la producido llega al consumidor, una de las pérdidas que ocurren es por esto, ¿no es cierto? Porque hay ciertas frutas que no cumplen con las pautas de mercado, ¿no? Lo que no significa que no sean aptas para el consumo o para la producción industrial. Entonces, estos aspectos tendremos que tener en cuenta, porque si estamos procesando una fruta, algo que no cumpla la calidad del mercado de fresco, tendremos que tener en la etapa de selección una mayor, digamos, intensidad para que no aparezcan ahí productos, o sea, materias primas que ahí sí tengan algún problema para calidad, por ejemplo, verde, que esté podrido, alguna cosa, ¿no? Bueno, la cantidad que tenemos, ¿no es cierto? La cantidad nos va a indicar también una parte de la capacidad, ¿no es cierto?, de lo que podemos procesar, los costos que tienen, cómo se maneja, ¿no es cierto?, cómo se maneja la materia prima, y cómo se transporta, ¿no? Se puede transportar a granel, en pallet, en distintos formatos, pero también tendremos que acomodar la recepción a esos formatos. También tiene que ver los días, ¿no es cierto? Si nosotros tenemos leche, la leche se ordeña, digamos, de las vacas, hay que ordeñarla 2 veces por día, todos los días del año. Entonces, eso nos implica desde el punto de vista de la recepción de la materia prima, de la leche en este caso, de que la empresa tiene que recibir la leche todos los días del año, ¿cierto? Bueno, en otros casos será temporario, ¿no es cierto? Será por una temporada. Ya vamos a ir viendo un poco más adelante cómo se tienen en cuenta los tiempos de proceso. O sea, no lo que están ligados a lo que estábamos viendo, hablando hace un ratito, sino cuántos meses en el año se va a trabajar, cómo se va a trabajar en la semana, o sea, todas cosas que son decisiones a tomar. Bueno, otro tema que tenemos que tener en cuenta es la parte de termodinámica, ¿no es cierto?, y la cinética de las reacciones. O sea, nosotros en la parte termodinámica, o sea, tenemos que tener en cuenta los datos de equilibrio, ¿no es cierto? Y esto va a estar ligado con las conversiones, ¿no es cierto? Y eventualmente con las energías puestas en juego. Y la parte de cinética nos va a dar las velocidades, ¿no es cierto?, con qué rapidez ocurren las reacciones, y esto nos va a indicar también los tiempos de proceso. Así que las velocidades de reacción también tienen su correlato con las velocidades de transferencia de calor. Las reacciones ocurren en forma espontánea, ¿no es cierto? Todos los procesos espontáneos son exotérmicos, y todas las reacciones químicas tienen una curva de reacción. Vamos a dibujar alguna, ¿no es cierto?, que tiene por lo menos este aspecto, el sigmoideo, ¿no es cierto? Bueno, esta será la curva digamos, acumulativa de productos. Ustedes saben que la derivada es la velocidad de la reacción, ¿no es cierto?, esta curva. Pero así como tenemos una velocidad en la producción del producto, digamos, velocidad de reacción,
esa velocidad de reacción también digamos, va a estar asociada a la velocidad en la cual haya que extraer o suministrar calor. Si el proceso es exotérmico, como lo que estábamos hablando, tendremos que ir extrayendo calor. Y entonces digamos, tenemos que prever la parte de transferencia de calor, o sea, superficie de intercambio y todo lo que corresponde al diseño de la evacuación de calor para los lugares en los cuales, para el momento que ocurre la velocidad máxima. Y acá aparecen las principales diferencias en cuanto a lo que es un proceso continuo o discontinuo, ¿no es cierto? En el proceso continuo, las variables, o sea, cómo cambian, dependen de qué. Y también un proceso de batch, ¿no es cierto? ¿De qué dependen los valores de las variables? Y de Tanto muchos parámetros, profe. No, pero en particular de uno. ¿El tiempo? ¿El tiempo en cuál? Y en el batch. En el batch, o sea, las variables dependen del tiempo, ¿no es cierto? Pues ahí nosotros estaríamos en esta situación. Nosotros comenzamos con una reacción lenta, va transcurriendo y va avanzando hasta que llega al final y toda la masa tiene ese valor, ¿no es cierto? Y en un reactor continuo, Y yo creo que ahí depende de los parámetros de diseño. bueno, va a depender un poco de los parámetros de diseño, pero en general se habla de que los valores de las variables dependen de la longitud, ¿no es cierto? De una posición, no de un tiempo. Porque un proceso continuo, por su carácter, por su definición, los parámetros permanecen en el tiempo, son constantes en un determinado lugar, ¿no es cierto? Son invariables en el tiempo. Salvo que no esté en equilibrio, ¿no es cierto? No esté en régimen. ¿Se acuerdan? Ingeniería de las reacciones, ¿no es cierto? Sí, la longitud de los reactores y La eso. longitud depende de la posición de la longitud del reactor, va a ser el valor de la variable, ¿no es cierto? Entonces, esa es la gran diferencia, ¿no es cierto? Entonces, digamos, piensen que cuando yo estoy haciendo en un proceso batch, mis velocidades de transferencia de calor van a ser máximas en algún momento, que es cuando la velocidad sea máxima, y son, digamos, digamos, a esas velocidades, esa tasa de transferencia de calor, yo tengo que diseñar el intercambiador de calor, o la superficie de intercambio, ¿cierto? Para que sea más amplio, digamos. En cambio, en un reactor continuo, yo voy a ir diseñando la superficie de intercambio en función de la longitud, ¿no es cierto? De la posición del reactor. Así que, bueno. Seguimos entonces. Bueno, otro tema que tiene que tenerse en cuenta es si yo tengo instalaciones o equipos, ¿no es cierto? Para hacer las adaptaciones que correspondan, ¿no es cierto? Bueno, la otra son los equipos que yo tengo que comprar, ¿no es cierto? Y las instalaciones que tengo que hacer. Cuando hablamos de instalaciones, estamos hablando de la parte edilicia y de las instalaciones fijas, ¿no es cierto? Que están. O sea, bueno, después, obviamente, la parte económica que veníamos hablando, se tiene muy en cuenta los
inversión que está dada por el valor de los equipos y los costos que son digamos, la incorporación de, digamos, lo que nos cuesta conseguir algo, ¿cierto? Todo lo que tenemos que agregarle a la materia prima para transformarlo en producto. No hablo todo en términos económicos, ¿no es cierto? No en términos de físico. Nosotros tenemos que incorporar a la materia prima no solamente lo que aparece en el balance de masa, también tenemos que incorporar operarios, energía eléctrica y otros valores, ¿no es cierto? Otros costos, calor, diferentes cosas que de pronto no van a aparecer en los balances, pero tendremos que incorporarlo de todos modos. Bueno, tenemos que tener en cuenta las rentabilidades, ¿no es cierto? Lo que se espera, que eso tiene que ver con los costos y con las inversiones. Tenemos que saber si no nos alcanza la plata, si tenemos la posibilidad de tenerla, ¿no es cierto? Sacar créditos. Si hay algún régimen de promoción industrial que me ponga alguna condición, como puede ser, por ejemplo, que yo tenga que mantener o que tenga que incorporar mano de obra, ¿no? Actualmente hay muchos procesos que son totalmente automáticos, ¿no es cierto? Entonces, a veces algún beneficio promocional está ligado a alguna condición particular, ¿no es cierto? Bueno, después tenemos que tener en cuenta los materiales de construcción, ¿no? Ustedes todavía no han visto ingeniería, ¿cómo es? De materia que ven, donde van toda la parte de la ingeniería de las instalaciones, van a ver que hay distintos materiales de construcción. O sea, no estoy hablando tanto de la parte de obra civil, sino de los equipos, ¿no es cierto? Entonces también tengo que ver acá cuánto salen, ¿no es cierto? Los diseños, lo que yo voy a hacer. O sea, uno a veces dice, bueno, sí, yo lo hago de inoxidable, ¿no es cierto? Y si es mejor de inoxidable, de 316. Resulta que el 316 es muchísimo más caro que los otros aceros. O lo puedo decir que lo hago de titanio, ¿no es cierto? Bueno, son todas posibilidades, pero también de pronto hay algunos materiales que se vuelven inviables, o sea, imposibles de pagar desde el punto de vista de la inversión. En reactores, pues hay reactores de distintos materiales, inclusive hay reactores que son vidriados internamente, ¿no es cierto? Que son para las condiciones corrosivas son los mejores, pero un reactor vidriado sale de una fortuna. Entonces, hay que ver qué se hace. Y por otro lado, están apareciendo continuamente materiales nuevos, ¿no es cierto? Y nuevas formas de hacer. Bueno, todo lo que tenga que ver con la seguridad, ¿no es cierto? La seguridad del proceso y la seguridad en el trabajo, ¿no es cierto? La seguridad en el proceso está ligada a la posibilidad de que ocurra reacciones indeseables o que algunas reacciones se vayan fuera de control o que haya escapes o derrames, ¿no es cierto?, de materiales que pueden ser peligrosos a las personas o peligrosos al ambiente. Todo eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Lo que habíamos hablado en su momento, ¿no es cierto?, del mercado, ¿no es cierto?, de las características de los productos. Y cuando hablamos de lo que, digamos, una de las cosas que nos influye mucho sobre el proceso, el mercado es cómo yo envaso, ¿no es cierto?, el packaging. Entonces, si bien nosotros no vemos prácticamente como parte del proceso químico, digamos, el envasado, pero desde el punto de vista del proceso productivo, el packaging, digamos, el envasado es una de una parte más, ¿no es cierto? Y el envasado tiene que adecuarse al tipo de envases que vamos a hacer. ¿Sí? Y eso tiene que ver mucho con cómo está, cómo el mercado, digamos, le gusta determinados productos, ¿no es cierto?
Ahora, por ejemplo, una de las cosas que nos hemos acostumbrado mucho es que buena parte de los productos vienen en el Tetra Pak, ¿no es cierto? En las distintas formas que tienen, ¿no es cierto? En las cajitas, muchos productos que en su momento venían en lata, ahora vienen o en botella, ahora vienen en Tetra Pak, ¿no es cierto? Pero bueno, el Tetra Pak tiene toda una serie de exigencias desde el punto de vista del envasado distinto de que si yo lo envaso en lata o en botella. O sea, exigencias hacia el proceso, ¿no es cierto? Bueno, ¿qué es lo que hace la competencia? ¿No es cierto? La competencia mm, puede marcar el rumbo en cómo hay que hacer las cosas, o podemos plantear diferenciarnos de la competencia, ¿no es cierto? Ya sea en el proceso, ya sea en el producto. ¿Mm? Bueno, tengo que hacer un servicio después de la venta o un control, tengo que ver también cómo lo hago, ¿no es cierto? Aparecen otros temas, por ejemplo, las restricciones en los transportes, ¿no es cierto? Sean en materia prima como en el producto. En algunos casos hay materiales que tienen restricciones de transporte, porque son materiales peligrosos o tengan alguna condición particular, como por ejemplo la de que sean ultracongelados, ¿no? Otro de los temas es que hay ciertos procesos que están patentados, ¿no es cierto? Por lo tanto, por más que yo pueda crearlo y decir que es mi diseño, yo tengo que tener en cuenta que si el proceso está patentado, yo no puedo hacerlo de la misma manera que está en la patente. Bueno, eh, y esto también vale, ¿no es cierto? Que la importancia de cada tema va a depender de cada proyecto en particular. Bueno, preguntas sobre esto. Profe, entonces empezamos a ver estos temas que mencionó en las diapositivas y digamos cuáles son los de los que eh, o sea, analizamos cada aspecto para empezar con la ingeniería. Claro, la primera parte es Ujú. recabar la información, ¿no es cierto? Sí, ¿Mm? Y ver las alternativas que uno tiene, ¿no es cierto? ¿Mm? Eh, no es que en un rato van a definir, ¿no es cierto? ¿Mm? Porque van a aparecer eh, siempre múltiples opciones, ya sea en el diseño propio del equipo, como por ejemplo en el requerimiento de servicios auxiliares, ¿no? Es decir, cómo yo caliento, cómo yo enfrío, cómo yo hago determinadas etapas, ¿no es cierto?, que van a influir en el diseño propio del equipo, ¿no es cierto? Pero lo importante es que vayan viendo, ¿no es cierto? Otra de las cosas que también tenemos que ir avanzando es en definir cuánto se va a producir, ¿no es cierto? Porque hasta ahora en estudio de mercado decíamos que el cuánto se va a producir habíamos dejado pendiente, ¿no? Ahora ya tenemos que empezar a definir porque va a haber que tomar decisiones que están ligadas digamos, al tamaño, a la cantidad de lo que se va a hacer. claro, Así sí, que, entonces definimos cuánto más o menos queremos producir y eso nos va a dar una idea de todo, digamos, tamaño del equipo, ahí van todo. apareciendo Ujú. condicionantes en cuanto a los equipos, ¿no es cierto? Decimos si el equipo si son procesos continuos, si son procesos batch, cómo voy a hacer, ¿no es cierto? Por la Sí, primera definición que teníamos, pero después empiezan a aparecer otro montón de definiciones, ¿no es cierto?
Así Claro, que, en sí, principio, vayan perfecto. buscando la información de los distintos equipos, ¿no es cierto? Las distintas alternativas. O sea, la van a tener que tener porque ustedes, aparte de tomar la decisión, después nos van, la parte siguiente de la descripción del proceso es la justificación de por qué han elegido eso, ¿no es cierto? Dale, profe. O Dale, sea, dale. Gracias. vamos a poner el caso, cuando uno habla de molino, de un triturador, ¿no es cierto? Y bueno, uno puede elegir múltiples tipos de trituradores, ¿no es cierto? Ahora, ¿por qué elige uno? Y bueno, eso va a depender de lo que se usa en esa industria, de las características de la materia prima, de qué es lo que quiero hacer, ¿no es cierto? Y también de criterios que uno tenga, asuma, ¿no es cierto? Eso hacemos para cada equipo, digamos. O sea, porque Eso pues lo elegimos van a tener que hacer para tanto. cada equipo, obviamente, y que cada equipo que se justifique, ¿no es cierto? O sea, pues no le vamos a pedir que cada bomba tenga que seleccionar, digamos, plantear qué tipo de bomba, ¿no es cierto? Pero en general, los equipos de la parte de proceso no son tantos, ¿no? Y de aquellos que haya opciones, uno tienen que ir planteando las opciones que hay. Claro, está. Buenísimo. Así que, bueno, seguimos el viernes con este tema, ¿no es cierto? Mientras tanto, ustedes obviamente que van a tener que seguir avanzando con los temas que ya tienen de mercado, localización y también empezar a investigar, o sea, los procesos, ¿no es cierto? Digamos, el proceso de búsqueda de información y de construcción de las cosas no es algo que yo diga, primero hago mercado, después localización, después ingeniería. O sea, en general uno va buscando información de todo, ¿no es cierto? Y después va a ir avanzando más específicamente con cada tema, ¿no es cierto? Pero en la búsqueda de información uno va juntando la información y podemos decir que la va procesando más rápidamente de acuerdo a lo que tenga que, digamos, a lo que esté abocado en ese momento. Bueno, si no tienen preguntas, entonces nos vemos el viernes. Mientras tanto, hay una serie de charlas y todo, si a alguno les interesa, pueden ver ahí en el grupo de Facebook. Lo que está en alimentos, en varias de alimentos, de envase, de cosas. Muchas gracias, profe. Dale. Nos vamos a fijar en el grupo. Bueno, Hasta el viernes, profe. hasta el viernes entonces. Chao, profe, hasta el Hasta luego, viernes. Hasta profe. luego, profe.